Hola, buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en esta charla sobre compositoras mexicanas contemporáneas. Damos la bienvenida a nuestra ponente Irma Enríquez, ¿Qué que tal? es una persona de casa que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años. Irma Enríquez es originaria de la Ciudad de México y obtuvo su título de piano en 1993 por parte de la UNAM. En 1996 completó su maestría en arte música en la Universidad de Navarra, España, y desde 2010 colabora con instituciones como la Universidad Nacional Australiana y la Embajada de México en proyectos multidisciplinarios. En 2010 fue nombrada Mujer del Año, premio anual de la Red Australiana de Mujeres Hispanas, por su contribución en la promoción de la herencia hispana en Australia. Fue nominada en México para el Premio Nacional de las Artes en 2011 por la promoción de la música mexicana. En 2015, Irma fue finalista en el Vivid Sydney, Premios de Innovadores y Pioneros en el Arte Multicultural en Australia. En 2019 fue galardonada con el reconocimiento a Mexicana Distinguida que otorga el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Su carrera incluye conciertos en más de media docena de países y, por supuesto, charlas y ponencias como esta. El día de hoy queremos platicar sobre un tema muy importante, las mujeres en la música mexicana. Y si bien nos vamos a enfocar en compositoras contemporáneas, por supuesto hay una gran tradición de mujeres en la música mexicana. Em, Vamos a empezar la presentación. Perfecto. Como platicábamos, pues existe una gran tradición de mujeres compositoras mexicanas en la historia. ¿Pudieras platicarnos un poco al respecto, Irma? Claro que sí. De las noticias que tenemos son desde el siglo XVI en los conventos, empezando con las religiosas que estudiaron y las que se dedicaron a instruir a las niñas que aprendían en los colegios de religiosas. Esta educación fue muy importante porque no solo cultivaron el arte musical para las niñas en México y en este caso las futuras compositoras y músicas de México, sino que les dieron las herramientas para no ser nada más un adorno en la sociedad. Este tema tiene mucha polémica porque se dice que nada más era dedicado a ser un músico en casa. Pero afortunadamente todo esto sirvió para que hasta nuestros días podamos decir que las mujeres mexicanas tienen muchísimo talento dentro de México y fuera del exterior también, mucho éxito, y fueron importantes estos pilares de cuando se empezaron. Se tienen noticias, por ejemplo, de Juana de Santa Catarina en el siglo XVI, San Jerónima de la Trinidad, Sor Juana Inés de la Cruz, que es muy conocida por componer villancicos, piezas de corte campesino y obras religiosas y profanas. Hubo otras religiosas también como Teresa de Jesús, por ejemplo, una de las religiosas que se dedicó y esparció un convento en general. La primera escuela de música que se tiene en notas es en el siglo XVII. Era una casa de recogimiento que educaba a niñas abandonadas y también a niñas criollas. Después esta casa se volvió más bien el Colegio de Belén, que fue la escuela de música donde muchas mujeres aprendieron música. Pero más adelante, ya en 1816, encontramos mujeres luminarias y espectaculares como apoyo para nosotras las mujeres, como son María de Jesús Cepeda y Cosillo, que las van a ver en pantalla, una cantante mexicana que fue incluida por primera vez en las filas de las compañías italianas, María Garfias, que a los 13 años ya compuso varias obras también, Ángela Peralta, nuestra conocida ruiseñor mexicano soprano, que conquistó los escenarios europeos a los 20 años. Fue compositora de valses y mazurcas y fundó su propia compañía teatral, la primera ópera mexicana de carácter nacional, presentándola en México, que fue Guatemotzin de Aniceto Ortega. Guadalupe Olmedo, que también fue otra compositora muy importante para la historia de México, componiendo la primera gran abertura para orquesta y un cuarteto de estudio clásico, Opus 14. Ya a principios del siglo XX encontramos a María Teresa Lara, hermana menor de Agustín Lara, que tuvo gran reconocimiento como compositora en la cuestión de canción vernácula. A María Grieber, que todo el mundo obviamente la conocemos como la primera mujer que alcanza un éxito profesional fuera de México con canciones de música popular y de concierto. María Grieber rompe el estereotipo de la mujer mexicana porque era empresaria, cantante, compositora y musicalizó muchas películas en los años 20 en Hollywood, en el Paramount Picture y en el 20th Century Fox.
Muchas de su música fueron cantadas por Enrico Caruso, Libertad Lamarque, que la conocemos mucho por películas, por Gloria Estefan, Luis Miguel, Plácido Domingo y en un sinfín de artistas. Otra compositora de mucho éxito que todos conocemos es Consuelo Velázquez, con su más recordada canción Bésame Mucho, que hasta los Beatles llegaron a grabarla. Sofía Cancino, por ejemplo, también nació en la Ciudad de México y ella fue la primera mujer en escribir una sinfonía para orquesta y es algo muy, muy impresionante que se pueda todavía tener documento de algunas de ellas. Otra mujer fue Concha Michel, que además fue muy polémica porque además de ser compositora, etnomusicóloga, dramaturga y ensayista, fue una mujer revolucionaria, feminista y que estaba llena de furor por romper las reglas establecidas que había en la sociedad. Perfecto, pues como podemos ver, en efecto hay una gran tradición y en muchos géneros además, muy, muy, muy variado. Incursionaron, como podemos ver, digamos, en el mundo musical de una manera muy determinante. Si nos remontamos, digamos, vamos a hacer un pequeño o un gran brinco de alguna manera para sentarnos en el tema de compositoras mexicanas contemporáneas. Y la primera compositora que seleccionaste, Irma, fue Graciela Agudelo. ¿Pudieras platicarnos a lo mejor un poco de Graciela y por qué, digamos, arrancamos con ella? Claro que sí. Graciela Agudelo para mí es una compositora muy importante porque fue madre, compositora, autora y una educadora mexicana que luchó y rompió muchas barreras, pero además ocupó lugares muy importantes que anteriormente las mexicanas no se daban el lujo o el reto de poder ocupar. Por ejemplo, ella presidió el Consejo de la Música de las Tres Américas y fue presidenta honoraria del Consejo de Música de México. Entre sus publicaciones se encuentran libros, partituras, metodologías, ensayos, ponencias y artículos de fondo. Pero también se dedicó a la pedagogía y a la difusión de la música de actividades organizativas como en radio, de lecturas académicas en editoriales y como conferencista de carácter internacional. Autora de un extenso catálogo de obras, tiene mucha música de cámara y música para instrumentos solistas. Tiene varias exploraciones estilísticas, idiomáticas, acústicas y estructurales en los primeros trabajos que tiene. Ella fue sujeto de temas de tesis doctorales como La mujer en la composición musical del siglo XX, que fue una obra que hizo Leticia Armijo para titularse como doctora en la Universidad de Madrid. Graciela Agudelo además recibió muchos premios en vida. El premio Xochipilli como creadora destacada en el área de música de México. Fue miembro activo de la Red de Composición e Investigación Musical de América y tuvo varios proyectos en la Universidad de 3 de Febrero en París y en Francia. Ella también se dedicó a ser cofundadora de ensambles de música contemporánea con la finalidad de poder difundir más y apoyar la música contemporánea, no solamente de jóvenes mexicanos, pero también extranjeros, y de darles más visión a los mexicanos en el extranjero. En el 2002 organizó en la Ciudad de México esta Tribuna Musical de América Latina y el Foro Panamericano y Coloquio sobre la Educación Musical y la Diversidad Musical en el contexto de la identidad musical de América Latina. Ella es conocida por su estilo vanguardista, animado por una identidad nacional, pero individualista. Los invito a que escuchen un fragmento de su obra Místico 3. Escuchemos. Padre nuestro que estás en los cielos, porque fuiste expulsado de la tierra el día en que yo llegué. Santificado fue tu nombre en un principio, y a serlo volverá a partir de la tarde en que me marche para siempre, y que no está lejana. Pero antes de que me borre del paisaje, ven y escucha. Ven y recoge estas perturbaciones de mi alma. Cuando aprendí a decir tu nombre, forjé para la vida la imagen de lo perenne, bello y verdadero. Mi intuición más certera me decía que requerías de mí para seguir construyendo el universo.
Te llamé para que me ayudaras a poner en orden los cotidianos milagros de mi vida y para crear... Irma, ¿podemos platicar o me puedes comentar un poco sobre lo que acabamos de ver y escuchar? Claro que sí. Esta obra es muy interesante porque la maestra Agudelo hace la fusión de lo que es el texto, visuales, que fueron también comisionados, y la musicaliza para darle más cargo emocional al texto que escuchamos. Es un breve fragmento, pero los invito a que descubran la obra de Graciela Agudelo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la siguiente compositora, Irma, de la que vamos a hablar el día de hoy? La siguiente compositora es Alejandra Odgers. Es una persona muy joven que de hecho vamos a escuchar un poquito de su obra llamada Moemi número 2 Percusiones, y ella misma se va a presentar para que la conozcamos. Ok, escuchemos. Irma, platiquemos un poco sobre lo que acabamos de escuchar. Esta obra es para percusiones y fue algo que ella pensó más basado en ritmos latinoamericanos. Nuestra compositora Alejandra Oyes es una compositora mexicano-canadiense, radica ahora en Canadá, pero yo fui muy afortunada que varias de estas personas que vamos a ver en esta presentación fueron compañeras de generación, como lo es Alejandra Odgers, aunque ella no es pianista, ella es más bien oboísta y compositora. Y de las demás compositoras que vamos a ver son maestras que siempre vi en los pasillos de la Escuela de Música en ese entonces. Y tenemos, creo, un video pequeño acerca de Alejandra Odgers. Hola, mi nombre es Alejandra Odgers, soy compositora, nací en México, que fue en donde crecí, donde estudié, pero hace 18 años decidí venir a Montreal, a Quebec, en Canadá, para estudiar una maestría. Me quedé a hacer el doctorado, conocí a mi pareja y pues ya ahora vivo por acá, en donde tengo mi familia. He compuesto más de 50 obras, desde obras para solo hasta obras para orquesta. Las principales orquestas en México han interpretado mis obras. Aquí en Montreal también la Orquesta Metropolitaine ya me ha encargado obra y la ha interpretado, dirigida por Yannick Nézet-Séguin, que es uno de los directores más reconocidos a nivel mundial. He compuesto también obras para cine, para teatro, para danza y obras electroacústicas. Respecto a lo que me inspira para componer, yo podría decir que todo es pretexto para componer, desde las cosas que nos hacen felices, de las cosas que nos entristecen, la naturaleza, el contacto con las gentes, todo puede ser pretexto para componer. Y respecto a la situación de las mujeres compositoras a nivel mundial, yo creo que cada vez empezamos a tener un lugar más grande en el repertorio que se interpreta, y yo creo que eso va a estimular a las jóvenes compositoras a ver que es posible y a que cada vez haya más compositoras en el medio. Saludos, gracias. Es muy interesante, Irma. Y platicábamos antes sobre, digamos, los muchos ámbitos en los que las mujeres compositoras mexicanas han participado. Uno de ellos, por supuesto, es la música para el cine, para la cinematografía.
Y creo que me parece, si entiendo bien, que eso es lo que inspira, digamos, la selección de la siguiente compositora de la que vamos a platicar, que es Lucía Álvarez, ¿es correcto? Es correcto, Santiago. Lucía Álvarez es una de las maestras que precisamente, como comentaba, yo llegué a ver en los pasillos de la Escuela de Música. En esta ocasión tenemos un poquito de audio, y el audio es la obra Seducción del Callejón de los Milagros. La maestra Lucía Álvarez es pianista y compositora egresada de la UNAM, enfocada en la composición de artes visuales para cine, televisión y teatro. Ha trabajado con grandes productores como Juan Ibáñez, Arturo Ripstein y Jorge Fons. Estudió en Italia con Ennio Morricone, la cátedra de composición y formas musicales aplicadas. Ella es ganadora del premio Cuatriple por parte del colectivo Mujeres en la Música, medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, y ha sido acreedora de más de 7 Arieles de Plata por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El año pasado justo le otorgaron el Ariel de Oro y es ahora un miembro emérito de la Academia. Ella ha musicalizado películas que yo creo que todo el mundo de alguna manera hemos visto, y si no, debemos de ver: La Reina de la Noche, El Callejón de los Milagros, Cuentos de Hadas para dormir a un cocodrilo, Mezcal y recientemente El Atentado. Podemos escuchar un poquito acerca de la pieza Seducción de la película El Callejón de los Milagros. Escuchemos. Gracias. Qué bonita pieza, Irma. Es muy bella y además tiene cosas muy variadas. Vas a encontrar boleros originales en su música, este tipo de selecciones como la de Seducción. Tiene música muy tétrica también. Es una mujer muy polifacética y muy adaptable a los requerimientos, en este caso, que el script necesita, la imagen. Y ahora vamos a ver un poquito lo opuesto. Vamos a ver las imágenes, un fragmento obviamente, de música, canto de hadas para dormir a un cocodrilo. Y vamos a escuchar la música que ella le puso para que vean un poquito el por qué considero que es importante una compositora cineasta en este caso, como es Lucía Álvarez. Okay. No, muy interesante y muy dramático también, ¿no? Es interesante ver cómo la música cambia completamente, digamos, ¿no? El feeling. Así es muy importante tener una visión especial, no nada más acerca de las técnicas de musicalización o del estilo que tú tienes, pero adaptarse
al impacto visual que busca el director de esta película, y en las diferentes etapas, porque sus películas, aunque son en el México actual, si tú quieres, un poco siglo XX, principios del XX hasta nuestros días, siempre presenta una imagen diferente de lo que es el México de nosotros, como las facetas que se pueden vivir dentro de México aún. Y yo creo que el trabajo que hace Lucía Álvarez es muy, muy importante, muy interesante. Sí, en efecto, y hablando de la versatilidad, digamos, y de otros ámbitos, digamos, en los que han incursionado las mujeres compositoras mexicanas, platiquemos un poco sobre nuestra siguiente compositora, que es conductora de programas culturales, Ana Lara. Sí, Ana Lara nació en 1959, es compositora y conductora de programas culturales y tiene mucha fama dentro y fuera de México. Ella estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música con compositores tan importantes como lo fue Daniel Catán y Mario Lavista, y en el Centro Nacional de Investigación con Federico Ibarra. Después se fue a hacer una especialización en Polonia gracias a una beca del gobierno polaco. En el 2004 tuvo su maestría de etnomusicología en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, que es algo que ella promueve muchísimo. También ha sido miembro del consejo editorial de la revista Heterofonía, y ya desde 1989 incursionó en el programa de radio Hacia una nueva música de Radio Universidad, dedicado a la música contemporánea. En el 98 fue directora artística del Festival Internacional de Música y Escena, por el cual recibió un gran diploma de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música. Y ella ha realizado varios seminarios con diferentes temas acerca de música del siglo XX y XXI, música mexicana, música latinoamericana, tanto en México como en el extranjero. Y ella está dedicada, de hecho, a presentar, a hacer más fuerte la visión de las compositoras y los músicos mexicanos, y en particular mujeres, en Radio UNAM y también por la televisión. Por eso yo creo que es muy importante la labor que realiza Ana Lara. Podemos escuchar un poquito de su obra llamada Ícaro. Muy bien, escuchamos. Muy, muy interesante, Irma. Y si mal no recuerdo, nuestro querido amigo Horacio Franco, a quien tuve el placer de conocer en un momento cuando visitó Australia, toca la obra de Ana Lara, ¿es correcto? Es correcto. Esta versión es con otra flautista, pero sí, Ana Lara de hecho se la compuso a Horacio Franco. Entonces hay muchas conexiones ahora entre los intérpretes, los compositores, las compositoras obviamente, que tratamos de apoyarnos mutuamente, no nada más para tocar sus obras, sino para hacerle más difusión. Y estamos haciendo muchos trabajos de colaboración, comisiones, y tratamos de hacer obras de estreno para apoyarnos entre nosotros mismos, no importa en qué parte del mundo estemos. Claro, claro, el poder del gremio de alguna manera, ¿no? Y de Sí. la organización. Hablando de otra de las facetas, en donde también han tenido una presencia importante las mujeres compositoras mexicanas, como lo es, por ejemplo, la conducción de orquestas.
la dirección de orquestas. Y eso nos da pie para hablar de nuestra siguiente compositora, que es Gina Enríquez, si entiendo bien. Así es. La maestra Gina Enríquez, yo tengo que confesar que hace poco la descubrí. Había escuchado de ella un poco, pero no sabía de la magnífica trayectoria que tiene y de lo importante que es, de hecho, para nosotras en México como mujeres. Ella ha sido galardonada con la medalla Mozart en 2019. Es una de las pocas mujeres que se dedica a la composición, pero también a la dirección de orquesta, que es algo bastante inusual, al menos en estos días. Ella ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio, que de hecho fue la fundadora de esa orquesta y con la que se dedicó a trabajar desde el 2002 hasta el 2006. Trabajó en el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de México como directora de la Orquesta Juvenil Miguel Hidalgo y la Orquesta Sinfónica José Pablo Moncayo de 1991 a 1996. Pero también dirigió la Orquesta de Cámara de la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Orquesta Sinfónica de Puebla, la de Hidalgo, la del Politécnico Nacional, entre otras. Como compositora, ha dedicado la mayor parte de sus obras a las especies de peligro en extinción, y la mayoría de sus temas vamos a encontrar que llevan temas relacionados a la fauna. Por ejemplo, la obra Marfil del 2011, dedicada obviamente a los elefantes; Arrecife, 2017, dedicada a los bancos de coral de todo el mundo. Tiene obras para los caballos como son Ecus, obras para las abejas, tiene de todo, una maravilla como temática, cómo desarrolla ella y cómo utiliza la orquesta para darle presencia a estos animales en este caso. En junio del 2018, la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, bajo la dirección de Fernando Lozano, grabó un disco de obras sinfónicas de Gina Enríquez, siendo el primer fonograma de la obra sinfónica de una compositora mexicana interpretado por una orquesta profesional mexicana. La reciente obra del 2020 fue Vuela, homenaje al águila real, que es una cantata para voz, orquesta y orquesta sinfónica. Les invito a que conozcan un poquito de la obra Arrecife. Irma, qué maravillosa pieza. Y podemos escuchar prácticamente las olas rompiendo. Gracias. En algún momento, y es impresionante escucharla en orquesta también. Sí, así es. Ha sido un deleite poder descubrir no nada más los nombres de todas estas compositoras, de algunas obviamente tenía yo conocimiento, pero no de todas, y descubrir un poco más el trabajo de ellas también, porque a veces nada más nos confinamos a una sola obra, pero explorando el repertorio y tratando de elegir el material que fuera variado para nuestra audiencia, descubrí esto y me pareció fenomenal. Y lo es, sin duda alguna. Hablando de la diversidad que mencionabas, algo que es muy importante también recordar es que hay una gran diversidad generacional en el mundo de las compositoras mexicanas, lo cual es motivo, por supuesto, de orgullo. Y nuestra siguiente compositora, si entiendo bien, es una compositora muy joven y muy innovadora también, Diana Circe. Así es. Diana Circe nace en 1984. Les digo algo brevemente porque la vamos a ver en un video como presentación. Ella es cantante, compositora y se dedica mucho a trabajar con grupos multidisciplinarios. Tiene una influencia de todo un poco esta mujer, de jazz, rock, fusión, música tradicional de varias culturas,
elementos escénicos electrónicos, avant-garde, de todo lo que te puedas imaginar, ella lo está haciendo. Y la pequeña obra que les vamos a presentar después de su presentación habla acerca de los feminicidios. Les invito a que vean la presentación de Diana Circe. Okay. Escuchemos. Hola, yo soy Diana Circe, soy compositora y cantante y soy originaria de la Ciudad de México. Actualmente radico en Alemania. Mi trabajo se enfoca en el arte interdisciplinario, en la composición, por ejemplo, de ópera, nuevo teatro musical, la composición para danza y performance. Y generalmente yo trabajo como cantante en las diferentes producciones en las que estoy involucrada. Mi inspiración viene de diferentes disciplinas, como lo es la danza, el teatro, la literatura, y también de experiencias personales, así como de temas actuales que me gusta desarrollar en colaboración con otros artistas. Entre los proyectos que estoy realizando actualmente está la composición de una ópera que es una comisión de la Neue Kölner Oper en Berlín, que se va a estrenar en el Humboldt Forum el siguiente año, así como una comisión de la Deutsche Oper am Rhein, que es la ópera alemana del Rin, que también tendrá su estreno el siguiente año. Una obra de orquesta para la Orquesta Sinfónica de Minería en la Ciudad de México. También colaboro con diferentes equipos en diferentes partes del mundo, como lo son equipos en Latvia, México, Francia, Alemania y Estados Unidos. Otro de los proyectos que estoy realizando, en el cual yo participo como cantante, es una obra titulada Connected Identities, que es una obra para una orquesta de cámara y cantante, y es un monodrama que será realizado en colaboración con la compañía La Chambre Seco en París. Les mando un cordial saludo y todo lo mejor. Chao. Escuchemos la obra, Diana. Sí, la obra que vamos a escuchar se llama Marea Roja. Cada 3 horas con 20 minutos asesinan a una mujer en México. México ocupa el 3er lugar a nivel mundial de feminicidios. Más de 43 mujeres a la semana son asesinadas en México. Tan solo en la Ciudad de México desaparecen 2 mujeres al día. En Guerrero, 120 mujeres al año. En los últimos años, 7.185 mujeres han desaparecido del país. El 96% ha desaparecido en los 2 últimos sexenios. Del total de desaparecidas, el 52% corresponden al actual sexenio. Irma, bueno, una temática sin duda muy fuerte, pero muy relevante. Así es. Este tema en particular, sabes que ha tenido mucho peso alrededor del mundo y ha habido muchas obras dedicadas a lo que es el feminicidio. Por ejemplo, Mujeres de Arena, que se ha presentado en varias partes del mundo como teatro, y aquí en Australia lo presentamos en radio SBS Español. Y participamos con Voz Mujeres Mexicanas, personificando obviamente la obra teatral y obviamente con música. Y ella lo está llevando a lo que es ahora como una especie de nueva ópera o nuevo teatro, tratando de hacer conciencia, de que todos estemos conscientes de que no han sido casualidades o accidentes, que son cosas que siguen y que deben de pararse, que todos tenemos que poner un alto a esta intolerancia de asesinatos. Claro, claro. Y habla también del poder transformador del arte, de alguna manera, ¿no? No es solamente el poder estético, sino el poder transformador, que es, por supuesto, un papel fundamental, ¿no? de la composición artística.
Hablando un poco de óperas, me parece que nuestra siguiente compositora, digamos, entre otros aspectos, también es compositora de ópera y de música sinfónica, Gabriela Ortiz. Así es. Gabriela Ortiz nació en 1964, es de otras generaciones, pero igual estudió con el mismo maestro de piano que yo, nuestro querido maestro Aurelio León Patanic. Y ella estudió en México, es hija de hecho de los músicos, los folcloristas, que a lo mejor mucha gente los llegaron a conocer. Ella estudió en México, en París y en Londres, y da cátedras en México y en la Universidad de Indiana también. Ha sido acreedora de muchas becas, de muchos apoyos. Es también galardonada con la medalla Mozart, que es el máximo reconocimiento que un músico puede tener internacionalmente. También ha sido nominada al Grammy Latino 2 o 3 veces y acreedora de los Premios Nacionales de las Artes y Literatura de la Ciudad de México. Ella se ha dedicado a hacer, aparte de música, obviamente, para música, muchas ocasiones como música de cámara o instrumentos solos, varias óperas y colabora con muchas orquestas internacionales alrededor del mundo. Varias de sus óperas son Únicamente la Verdad, Ana y su sombra, Yanga, entre otras. Y tiene cosas muy importantes también relacionadas, no solamente con lo que se vive en México, sino con las tradiciones mexicanas. Y para este fragmento de música elegí La Calaca, que va a ser interpretada por el Cuarteto Latinoamericano, que es algo que llevamos nosotros obviamente a flor de piel, acerca del Día de Muertos y la concientización de quiénes somos y de dónde venimos. Okay. ¿Podemos platicar un poco sobre esta obra, Irma? Claro que sí. Esta obra, La Calaca, fue una comisión que ella recibió y que buscando ubicar a la muerte, no solamente en la parte visual, sino como en un sentido más sonoro, ella lo decide hacer para 4 instrumentos de cuerda. Y cada instrumento va viajando y va tratando como de recobrar un poco el carácter de yo soy la muerte, ¿no? Y es un juego muy interesante entre las cuerdas que el Cuarteto Latinoamericano, bueno, es excelente haciendo este tipo de trabajos y que en todo esto lo pone con imágenes de México acerca de nuestras tradiciones. Y hablando de tradiciones, Irma, yo un poco haciendo síntesis sobre temas que hemos tocado antes, como naturaleza y mitologías. Hay una compositora cuya obra se centra en estos temas y que me parece que es nuestra siguiente compositora destacada, que es María Granillo, una compositora joven, también bastante joven. Así es. María Granillo nació en 1962 y realizó la licenciatura de composición en la Escuela Nacional de Música. Posteriormente realizó estudios de posgrado de composición en Londres y una maestría en Inglaterra también, y un doctorado en Canadá. Sus obras abarcan todos los géneros, así como música original para teatro, cine, danza, y han sido interpretadas en muchas partes del mundo por numerosos y muy afamados ensambles. En esta obra que elegí en particular es una ópera infantil que se llama El Día y la Noche. Si se escapa el día que tengo aquí guardado, jamás se apagará el cielo. Nadie podrá dormir, tener secretos, y se sabrá quién es gente, quién es pájaro y quién es bestia del bosque.
Irma, qué magnífica composición y ópera infantil quizás es uno de esos ámbitos de los que no escuchamos normalmente y que a lo mejor no reciben la atención que deberían, pero quizás deberíamos escuchar más o poner más atención, ¿no? Sí, yo creo también lo mismo. De hecho, esta ópera infantil se llama, corrijo, El Cuervo de Día y Noche. Y está basada en el texto de El Día y la Noche de Eduardo Garbanzo, quien investigó acerca de varios, como tú bien lo dijiste, varios mitos en lenguas indígenas. Uno fue de Canadá y otro fue de la parte del Amazonas, de Perú y de Brasil. Y sobre esos temas acerca de lo que es la noche y el día, él crea el texto El Día y la Noche. Y Mari Granillo tiene la comisión de hacer la música sobre esto basado en el carácter del cuervo. Por eso las chicas van todas de negro y tienen que ser cuervos hacia la noche y cómo se va a hacer la fusión hacia el día. Y yo creo que el darles espacio a voces tan pequeñas, pero que sean los personajes importantes de la ópera, es increíble. Increíble porque podemos ver que desde ahí ellas van a agarrar más confianza para decir, por supuesto, puedo hacer lo que yo quiera en este mundo y cantar en cualquier ópera si me lo propongo y si me pongo a estudiar, claro está. Por supuesto. Y una excelente manera también de introducir el lenguaje o el mundo de la música al voz y las más jóvenes, ¿no? Exacto. Creo que es fundamental. ¿Quién es nuestra siguiente compositora destacada, Irma? Nuestra siguiente compositora invitada es Georgina Devers, que nació en 1968 y es una de las personas que tiene una voz muy interesante también en esta generación. Estudió en México también y después se fue a hacer estudios fuera en el extranjero, como la mayoría de todas las que estamos escuchando. Tiene varias obras muy interesantes representativas como su concierto para clarinete y orquesta, Ascenso al Celeste, el doble concierto para flauta, piano y orquesta compuesto en 2012 y su ópera de cámara La Creciente 2015. Muchas de las compositoras en general y los compositores de nuestros días están haciendo más ópera de cámara o nuevo teatro musical porque son formatos más pequeños, son más accesibles en presupuesto. No necesitas de una casa de ópera gigantesca para la producción o en este caso puedes invitar a gente que está empezando o que ya tiene nombre pero que quiere experimentar con otro tipo de escenarios. Ella tiene esta pieza que les vamos a presentar llamada Las Pupilas de la Luna, donde fusiona piano, video y música electrónica. Ok, escuchemos. Una obra sin duda muy interesante, muy introspectiva de alguna manera. Sí, así es. Y el contexto, ¿no? de las mujeres en cautiverio de alguna manera, lo que es estar en la cárcel, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es su visión de ellas hacia el mundo exterior? En este caso, la luna. El reflejo que tiene la luz de la luna en el entorno donde ellas están viviendo. Y yo creo que Georgina hace un trabajo impresionante al captivarlo con este tipo de música, usando también la música electrónica y esas transiciones visuales para hacer un contenido más fuerte. Claro, y un tema quizás que no se trata con tanta frecuencia en la música. Sí. Hablando de, digamos, la intersección entre la música y otras disciplinas, como lo puede hacer, por ejemplo, la danza, o la composición de música para la coreografía, eso nos lleva a nuestra siguiente compositora destacada, que siempre viene es Hilda Paredes. Así es.
Hilda Paredes nació en 1957 y es una compositora vanguardista muy interesante también. Nació en Puebla y estudió flauta en México. Hizo una maestría y doctorado en de composición en Londres. Sus óperas de cámara son La Séptima Semilla, Palacio Imaginado, Cuatro Corridos y etcétera. Ha impartido cátedras en México, Estados Unidos, Francia y España y ha contado con diferentes apoyos y becas de la Fundación Rockefeller, Guggenheim de Estados Unidos y del FONCA. Recientemente recibió el premio Novello British Composers Award en 2019 en la categoría de obras para escena, donde precisamente hace un estilo moderno contemporáneo con trabajos electroacústicos y danza. Ella tiene el premio de música para baile del Consejo de Artes de Gran Bretaña en 1988 y después siguió colaborando con varios proyectos de ópera de aventura llamada El Jardín, y en Darlington completó después su primera ópera de cuarto llamada La Séptima Semilla. Ella es una persona muy, muy interesante también y está adaptando canciones tradicionales de España y México, colaborando con varios artistas y orquestas también. La obra que les presento se llama La Tierra de la Miel y es una parte de la obra Cuatro Corridos de Hilda Paredes del 2012. Una obra muy ecléctica, sin duda alguna. Así es, de hecho esta obra tiene la cotexión de voz, percusiones, piano y guitarra, que es no muy común obviamente de ver, y como ves están los guitarristas vestidos de mariachis, porque se trata sobre una obra de tráfico de personas. Y obviamente la obra no termina nada bonito, pero es muy interesante ver el tema, cómo lo aborda, la acotación de instrumentos que es poco usual, pero que crea muy buen impacto para lo que ella está buscando en el tema, y otra es la escenografía, cómo cada de las personas que se dedica al tráfico o está envuelta en el tráfico, pues tiene sus caídas, en este caso visualmente la caída dentro de lo que sería la miel, ¿no? El producto que estás ganando, cómo pasa después a ser destruido y cómo te destruye como persona. Claro. Y esto nos regresa de alguna manera a lo que platicábamos antes sobre el poder transformador del arte y la voz del arte para enarbolar, digamos, causas o platicar sobre temas a los que la sociedad debería poner más atención. Y uno de ellos, por supuesto, es el feminismo, y me parece que la siguiente compositora tiene una tradición feminista muy, muy importante, y ella es Leticia Armijo, ¿es correcto? Perfecto, tú lo has definido mejor que nunca. La maestra Leticia Armijo nació en 1961. Tiene una trayectoria muy interesante. Les voy a decir unas cuantas líneas porque tenemos un video que les vamos a presentar y un poquito acerca de su obra y de qué se trata su obra. Ella es gestora cultural, cantante, músico, instrumentista, especialista en música de mujeres y música tradicional mexicana. En el terreno de la interpretación, se ha destacado por difundir la música tradicional mexicana como cantante, violinista, guitarrista, pero también rescatando las lenguas y músicas originarias de México. Destaca también su trabajo para visibilizar a las mujeres en la música mientras denuncia la discriminación de género que sufren como compositoras e intérpretes. Ella además se sube a la tribuna para defender a las mujeres como compositoras e intérpretes y pide que se abran más espacios y se reconozca el trabajo de este tipo de talentos.
En 1994 fundó el colectivo Mujeres en la Música y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte. Estoy muy contenta con al respecto con esta última asociación porque recién me asocié el año pasado con ellas y estamos trabajando un concierto multidisciplinario a distancia para hacer una colaboración entre Australia y México. Ahora las dejo con un video de la maestra Leticia Armijo. Okay. ¿Qué tal? Soy la compositora mexicana Leticia Armijo, gestora cultural, musicóloga y directora del Coro de los Pueblos Indígenas de México, Yorotli. En el campo de la composición musical he abordado muchos géneros, además de componer para diversas dotaciones instrumentales que incluyen la orquesta y ensambles modernos. Asimismo, también soy especialista en música electroacústica. En el campo de la gestión cultural, mi trabajo se ha enfocado, igual que como musicóloga, en la difusión de la obra musical y artística de las mujeres, a través de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte y el colectivo Mujeres en la Música, Asociación Civil. Me complace saludarles y enviarles un cordial saludo, especialmente a la pianista Irma Enríquez, que también difunde ampliamente la música mexicana de concierto por aquellas latitudes y que también pertenece a nuestra organización. Un gran saludo. Irma, sin duda una compositora con una gran trayectoria y además que está efectuando una labor muy importante, como tú dices, de visibilización y de empoderamiento de la mujer. Así es. Ella, de hecho, estudió en la escuela de música, es otra de las personas que yo llegué a ver en los corredores de la facultad. Y hizo estudios musicales de género dedicados a las compositoras María Granillo, que ya presenté, Lilia Vázquez, Graciela Gudelo y Gloria Tapia. Hizo sus estudios de maestría en España, tiene tesis doctorales, es musicóloga y compositora también. Tiene una maestría en gestión y promoción de la música de la sociedad, un doctorado en historia y ciencias de la música, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, tiene mil cosas que ha estado haciendo, una ópera que le estrenaron el año pasado, se llama Comedia sin título también. Tiene cosas extraordinarias, de hecho también tiene varias obras para guitarra y en este caso también tiene obras que le han estrenado el guitarrista Juan Carlos Laguna bajo la dirección de la directora de orquesta Gabriela Díaz Alatriste. Y tenemos un pequeño video acerca de ella. Leticia Armijo is a Mexican composer and the founder of the choir named Yolotli, which means heart in the Nahuatl language. La misión es rescatar las lenguas y las culturas indígenas de México que están en vías de extinción. No, pues qué importante labor y qué maravilla rescatar también toda esa riqueza cultural de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México, que además son muchos y que evidentemente no tienen la atención que deberían en la escena musical. Así es, yo creo que para mí en particular los últimos 5 años tal vez me ha interesado mucho más buscar cosas originales como tú dices y aprender un poco las lenguas indígenas, aunque no tenemos aquí un buen tutor, pero interesada en ese contexto. Creo que es importante relacionarnos en este caso con gente como Leticia y otros compositores que más adelante vamos a descubrir también, que rescatan las canciones originales, pero además aprenden de ellas, crean ahora nuevas obras, pero se asesoran con la gente que habla la lengua nativa, para no cometer errores, como diríamos, gramaticales o musicales, a la hora de ponerlas en escena en el caso de la voz. Claro.
Pues qué fantástica labor y estoy seguro que seguiremos escuchando cosas muy interesantes tanto de Leticia como de todas las demás compositoras. Vamos entrando a la recta final, digamos, con las últimas compositoras destacadas del día de hoy. Quisiera, sin embargo, hacer nada más una acotación y tú y yo lo sabemos bien, que definitivamente la lista que repasamos el día de hoy no es exhaustiva de ninguna manera. Hay muchas más compositoras y además las que vienen en camino, ¿no? Las nuevas generaciones. Así que, bueno, desafortunadamente tenemos que hacer, digamos, una labor en un momento de selección para lo que presentamos el día de hoy, pero eso de ninguna manera demerita, digamos, el trabajo de muchas otras compositoras, pero esperamos que también sea un punto de partida. ¿Quién es nuestra siguiente compositora destacada el día de hoy? Sí, la siguiente compositora que elegí es alguien también que yo vi desde que era muy chica en la escuela de música y siempre la miraba hacia arriba, decía, qué mujer tan especial, tan fuerte. Ella es Marcela Rodríguez. Ella nació en 1951, es una compositora con un lenguaje personal muy, muy interesante y está fascinada especialmente con la escritura para la voz humana. Ella estudió con el maestro Leo Brouwer, María Antonieta Lozano y Julio Estrada y tiene un amplio catálogo que se ha tocado en todas partes del mundo, desde música de cámara, sinfónica y teatral. Ella se ha abocado mucho a lo que es la voz, especialmente, y ahora la menciono en algunas de las entrevistas que ya ha tenido, porque es hermana de Jesús Rodríguez, la dramaturga mexicana. Entonces, cuenta ella que cuando Jesús Rodríguez iba a casa donde vivían ellas, a ensayar con sus compañeros y demás, fue la manera que ella conoció, pues obviamente, el mundo del teatro, y a partir de ahí le invitaron a hacer música para teatro. Así fue como ella realmente se inició en ese mundo. Y se me hace un viaje maravilloso, porque vienes en lo que es la música, tienes la parte de teatro y lo combinas y haces algo pues para la voz, ¿no? Aparte obviamente de componer para orquesta, que es lo que más se le solicita a la maestra Rodríguez en general. Ella tiene obras muy importantes, por ejemplo, tiene un disco llamado Funesta, es el disco reciente que tiene, donde la compositora trata de revivir la vieja tradición entre la música y la literatura. Y tiene obras basadas también en Sor Juana Inés de la Cruz y en otros textos de Juan Ruiz Alarcón, los textos misóginos, por ejemplo, y hace un compendio de obras musicales en base a eso. Pero también tiene obras para música de cámara, como comenté, y escogí una obra que va a tocar un conjunto que se llama De un Minuto, que es una obra comisionada que ellos siempre le dijeron, pero tiene que durar solo un minuto. Escuchemos. Qué interesante. Irma, no sé si podemos platicar un poco más sobre esta obra. Sí, esta pieza, como ves, tiene las cuarteto de cuerdas, tiene percusiones, pero también tiene el piano, que los pianistas morimos por hacer esas combinaciones. A veces nada más tenemos los instrumentos de cuerda, algunas veces las percusiones, pero combinar esta notación es muy interesante para nosotros, al menos como pianistas. Nuestra siguiente compositora y digamos entrando a la penúltima compositora del día es Mariana Villanueva, que entiendo también tiene una trayectoria multidisciplinaria en el sentido de que compone música para ballet, para teatro y para cámara, ¿es correcto? Así es. Mariana Villanueva nació en 1974 y estudió un poco en el Conservatorio Nacional de Música con los compositores Mario Lavista y José Suárez, pero su carrera realmente de licenciatura y maestría en composición la estudió en Pittsburgh, en el Carnegie Mellon. Ahí fue donde realmente ella se educó
más como profesional. Después regresó a México y termina complementando su actividad creadora con la investigación y la docencia. En el año 2004 recibe el título de doctora en Historia de la Música por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo la tutoría del compositor Julio Estrada y Moisés Ladrón de Guevara. Su música ha sido ejecutada en varios foros de México, Estados Unidos, Suecia, Alemania y España. Y ha escrito mucho música para escena, colaborando con el Ballet del Teatro del Espacio, en una obra llamada El Gran Viaje en 1997, y el prestigiado Departamento de Drama de la Universidad de Carnegie Mellon con La Casa de Bernarda de Alba. Ella también recurre mucho a textos y sobre esos textos evoca el ambiente con su música y en este caso se combinó con el ballet. Vamos a escuchar un poquito de la obra de Mariana Villanueva. En este caso es música de cámara llamada Invocaciones para flauta y piano. Okay, escuchemos. Irma, pues sin duda una pieza con mucho dramatismo. Sí, ella tiene obras muy interesantes, la verdad. De hecho, explora mucho todas las posibilidades sonoras del instrumento que tú no te imaginas que puedes a lo mejor sacar nada más por mover los dedos, por ejemplo, en el piano. Juega mucho con las cuerdas en la parte interna, como es la música contemporánea hoy en día, pero también con la flauta, las diferentes colores que puedes sacar con las posiciones cuando tocas la flauta. Es algo muy interesante y creo que muy efectiva la música que compone Mariana. Perfecto, y entiendo que tenemos un video de presentación de Mariana. Así es. Vamos a verlo. Soy Mariana Villanueva. Nací en la Ciudad de México en 1964. Desde mis primeros años encontré en la música una puerta abierta al misterio, hacia otras realidades y sobre todo hacia lo trascendente. Esto es lo que he perseguido en ella, además de ser un vehículo de expresión de los sentimientos más profundos e íntimos de nosotras las mujeres. Canto Oscuro trata precisamente sobre esto, sobre la intensidad que puede llegar a causar un amor dolido. Fue escrita en 1991 en colaboración con el violinista Saúl Vitral, a quien estoy muy agradecida, y está dedicada a mi amiga Monique Milt. Y bueno, respecto a la situación de la mujer en la música actualmente, creo que estamos en un momento de efervescencia, lleno de muchas nuevas y creativas voces femeninas. Una trayectoria muy destacada, sin duda, Irma. Sí, Mariana precisamente en este video nos habla obviamente de su visión acerca de lo que está pasando con las mujeres y la música en general. Lo que comenta de la composición Canto Oscuro es una obra que precisamente va a estar en colaboración próximamente con Comunarte Internacional de ella y se va a presentar, como decíamos, en colaboración Australia-México. Es algo que esperamos que se pueda realizar pronto. Y sí, es una persona que
se ha dedicado a descubrir otras maneras, tal vez, no tanto de escritura, pero de presentar la reacción sonora ante el espectador. Sin duda, muy, muy destacada. Irma, y esto nos lleva desafortunadamente a la última compositora mexicana destacada del día de hoy, que es Lilia Vázquez. Así es. Lilia Vázquez Kuntze nació en 1955. Nació en México, es pianista y compositora, estudió en México, Alemania y en París. Y ha recibido reconocimiento de la Sociedad de Autores y Compositores de México por su aporte también al acervo cultural mexicano y ha sido docente en las escuelas de Alemania y de México. Tenemos un pequeño slideshow donde ella misma nos habla y se presenta. Okay, escuchemos y veamos. Hola, soy Lilia Vázquez Kuntze, originaria de la Ciudad de México. Realicé la licenciatura en piano en el Conservatorio Nacional de Música y en Kassel, Alemania, las licenciaturas en composición y teoría musical. Tomé cursos de composición con Yanis Xenakis, Franco Donatoni y Leo Brauer, entre otros. En México, mis maestros en composición fueron Mario Lavista y Federico Ibarra. Actualmente soy catedrática del Conservatorio del Estado de México y promotora del Festival Signos Sonoros, que está dirigido a dar a conocer las obras de compositores, principalmente de México, y con especial atención a las nuevas generaciones. Mi repertorio abarca música de cámara, orquestal, coral y un amplio repertorio para música de piano. A lo largo de mi experiencia en la composición musical, ya de cerca de 40 años, he encontrado mi propia voz y he creado mi técnica composicional, la que he llamado simetría interválica. Y tenemos una pequeña obra de ella titulada La Feria. Es un fragmento de unos preludios para piano, si la puedes poner. Ok, claro que sí, escuchemos. ¿Puedes platicarnos un poco sobre esta pieza, Irma? Sí, esta es una pieza de la colección de preludios, como estaba anunciada al principio, donde ella explora diferentes combinaciones de sonidos, tonalidades, y puedes ver, tiene un poquito de influencia de jazz. Tiene un poco de todo esta compositora también, y de hecho tuvo una colaboración ya anteriormente con Australia para obras comisionadas para saxofón y piano, de un dúo australiano. Y ahí encuentras más reminiscencias también de jazz y un poco de música impresionística, como es Debussy. Se me hizo muy interesante ver otro aspecto y cómo ella hace el approach de colaboraciones, pero siempre regresa a temáticas, en este caso como la feria, temáticas mexicanas, y las hace suyas con su diferente color que tiene como compositora. En el año 2012 ella fundó el colectivo de Signos Sonoros, que surgió con la inquietud de ofrecer un espacio para presentar obras de las nuevas generaciones, como ya lo comentó, y obviamente también de su música. Para terminar, me gustaría comentar que todas las compositoras que estamos viendo el día de hoy, como tú aclarabas, no son las únicas. Me faltaron muchas por incluir, muchas por descubrir, que espero que en un futuro se pueda hacer una segunda plática acerca de las personas nuevas, las nuevas generaciones, que hay muchas compositoras que obviamente no pudimos incluir, pero todas ellas han batallado para presentar su obra y para que se les reconozca su obra, pero no se han cansado y han decidido crear espacios, hacer más colaboraciones, seguir escribiendo y en este caso compartir su música. Cuando hice el acercamiento con algunas de estas compositoras y les solicitaba yo un video de presentación, mi intención era el hacer de esta presentación algo más ameno,
de sentirlas virtualmente cerca de nosotros, de que tuvieran una cara para que fuera reconocida en todas partes del mundo y poder obviamente escuchar su música. Y de las personas que pudieron afortunadamente mandarme algunos de estos videos, les agradezco su tiempo, su colaboración y las respuestas a las preguntas que les planteé acerca de ellas mismas, de su estilo, a la situación de las compositoras en México y fuera de México y las nuevas esencias que ellas piensan que se pueden hacer con la música para poder ser más visualizadas en general. Quisiera agradecer a la Embajada de México y en particular Santiago por darnos este espacio, por permitirme compartir un poco de nuestro bagaje cultural desde el punto de vista femenino, que es muy importante y que creo que podemos seguir respaldando aún fuera de México. Gracias. Por supuesto, y muchas gracias a ti, Irma. Muchas gracias también a todos y todas las que nos acompañan en nuestro auditorio y que nos verán en los próximos días. Como dices, esperamos que esta sea una de muchas charlas dedicadas a las mujeres en la música mexicana, porque sin duda hay mucho material y necesitamos hacer más para visibilizar la labor que hacen las mujeres, no solo en la música, sino en todos los ámbitos de la vida, por supuesto. De nuevo, un agradecimiento también a todas las compositoras por su tiempo, como tú dices, por los materiales que nos mandaron. Y gracias a ti, Irma, como siempre, por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría y un poco de tus conocimientos el día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos acompañado y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.